A ver, imaginemos un escenario por un momento. Tienes una casa con sensores de seguridad, ¿vale? Vale, el típico sistema de alarma, sí. Exacto. Y de repente, los sensores detectan a un intruso. Primero entra por la puerta del jardín, en la planta baja. Ajá. Luego, el sistema registra cómo sube por la escalera principal y finalmente llega al ático. Todo el recorrido queda ahí grabado en el sistema de seguridad paso a paso. O sea, un recorrido lineal, de abajo a arriba, clarísimo. Clarísimo, ¿sí? Pero claro, a la hora de presentar la denuncia ante la policía, el dueño de la casa afirma categóricamente, y sin inmutarse, que el ladrón saltó desde un helicóptero directamente por la ventana del ático. Madre mía, pero ¿qué sentido tiene eso si los propios datos de su alarma dicen lo contrario? Pues ninguno. Parece absurdo. Pero fíjate, esa es exactamente la dinámica, la historia que una superpotencia mundial está intentando establecer ante las Naciones Unidas en este preciso momento. Es un nivel de contradicción que, desafía la lógica a primera vista. Cuando la evidencia técnica choca tan de frente con la narrativa oficial de un Estado, no es un simple error de comunicación. No, para nada. Es la construcción deliberada de una realidad paralela. Y con fines muy específicos, además. Y desgranar esa construcción es el objetivo de nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a analizar un conjunto de documentos, reportes de inteligencia y análisis estratégicos muy recientes. Sí, material bastante denso, la verdad. Muy denso. Todo esto proviene de una extensa publicación difundida en la plataforma Patreon bajo la firma de un colectivo de análisis conocido como CULT. Eso es. Y lo que exponen estos textos es la supuesta preparación por parte del Kremlin, muy metódica y por fases, para un conflicto de naturaleza híbrida contra Europa. Apuntando además con especial atención a los países bálticos y a Finlandia. Cabe destacar que el volumen de datos de estos reportes es masivo, o sea, plantea un rediseño completo de la arquitectura de seguridad europea. No hablamos de escaramuzas en la frontera. Claro, no es un incidente aislado. Es un enfoque sistemático para desestabilizar a todo un continente. Y bueno, antes de meternos de lleno en materia, es imperativo establecer el marco desde el cual vamos a operar hoy. Quienes nos escuchan saben cómo trabajamos. Sí, el aviso de rigor, fundamental aquí. Exacto. A ver, el material que vamos a diseccionar contiene afirmaciones geopolíticas y militares de extrema gravedad. Por ello, dejamos clarísimo que, desde este espacio, no tomamos partido ni respaldamos las posturas políticas que se mencionen. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún bloque gubernamental. Eso es. Nuestra misión aquí es puramente informativa. Vamos a examinar objetivamente lo que exponen los documentos de CULT para comprender esta narrativa, sin asumir sus perspectivas como verdades irrefutables. Es que esa neutralidad es la única herramienta válida para diseccionar información en tiempos de conflicto. Comprender la maquinaria detrás del mensaje es lo clave aquí. Totalmente. Pues para empezar a armar este rompecabezas tenemos 3 elementos sobre la mesa que parecen sacados de carpetas distintas. Aparentemente desconectados, sí. Primero, una ruta de vuelo de drones de combate que desafía la geografía básica. Segundo, la publicación de una lista de objetivos que incluye empresas civiles en España, Alemania y otros países. Esa parte es tela. Y tercero, un proyecto de ley en la Duma que permitiría desplegar tropas en el extranjero para intervenir contra tribunales internacionales. A simple vista, eventos aislados. Pero cuando los analizas bajo la lupa de la doctrina militar asimétrica, esa desconexión desaparece por completo. Esos 3 elementos son engranajes de una misma maquinaria. Uno da la excusa, otro los objetivos y el último el escudo legal, ¿no? Exactamente. Pues empecemos por la excusa legal, el famoso casus belli. Todo arranca con una afirmación sobre el espacio aéreo. Los documentos detallan que Sergei Shoigu invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU contra Finlandia y los países bálticos. Y hay que detenerse a analizar la magnitud de esto. O sea, el artículo 51 no es una simple cláusula de un tratado cualquiera. Es el derecho a la legítima defensa, claro. Eso es, la piedra angular frente a un ataque armado. Cuando un Estado con armamento nuclear invoca formalmente este artículo contra naciones vecinas, está poniendo los cimientos legales para justificar cualquier acción militar posterior. La presentan como una respuesta obligada, no como una agresión. Efectivamente. Y el pretexto para esgrimir este artículo es súper concreto. La versión oficial expone que a finales de marzo, concretamente los días 23, 24 y 26, Rusia sufrió un ataque de enjambres de drones ucranianos. Drones que, según ellos, utilizaron deliberadamente el espacio aéreo de los países bálticos. Claro, dicen que sobrevolaron el Báltico para golpear los puertos rusos de Ust, Luga y Primorsk, que están en la región de Leningrado, muy al norte.
Básicamente acusan a los bálticos de ceder sus cielos para un bombardeo. Y claro, si un país soberano permite que una fuerza extranjera use su territorio para lanzar un ataque, el derecho internacional lo puede considerar un cobeligerante. Ya que meten en la guerra directamente. Esa es la narrativa. Establecer que Letonia, Lituania o Estonia ya no son simples observadores, sino participantes activos. Pero a ver, aquí volvemos a la analogía del principio, la del ladrón y el helicóptero. Los datos técnicos desmontan por completo esa ruta, pero por completo. Sí, la refutación es bastante contundente. El análisis original cita los registros de un canal especializado en inteligencia de fuentes abiertas, Drone Bomber. Mapearon las alertas antiaéreas rusas de esos 3 días. ¿Y qué mostraron los radares? Pues que los sistemas de defensa no se activaron en el noroeste, cerca de las fronteras bálticas. ¿Qué va? Se fueron encendiendo secuencialmente desde el sur. O sea, partiendo de la frontera con Ucrania. Exacto. Desde Ucrania avanzando metóricamente hacia el norte, cruzando cientos de kilómetros de territorio ruso hasta alcanzar Leningrado. Vamos, que los propios sistemas de alerta temprana de Rusia trazaron el recorrido real de los drones, en línea recta desde el sur. Sí, un avance lineal documentadísimo. Y esto me genera una duda enorme. O sea, ¿qué lógica tiene esta mentira? Es una buena pregunta. Hoy en día, la inteligencia de fuentes abiertas te pilla en horas. Si tus propias sirenas muestran que el ataque vino del sur, ¿qué sentido tiene insistir en una ruta báltica inventada? Bueno, es que... ¿Por qué no culpar a Ucrania y ya está, que es con quien tienes la guerra? Porque el público objetivo de esta narrativa no son los analistas occidentales de Twitter mirando satélites, de verdad. El objetivo es puramente burocrático interno y, sobre todo, a largo plazo. Vale, entiendo por dónde vas. En la maquinaria del Estado ruso, una vez que una afirmación se plasma en un documento oficial invocando a la ONU, se convierte en una especie de verdad legal dentro de su ecosistema. Da igual que sea mentira fuera. Exacto. No buscan convencer al mundo de la ruta de un dron hoy. Están redactando el preámbulo de una futura declaración de hostilidades. Fíjate, es como depositar un cheque sin fondos en un banco sabiendo que nadie va a comprobar el saldo hasta dentro de un año. Me gusta esa comparación. Y cuando llegue el momento de actuar, la burocracia ya tiene el papel sellado que dice que ahí había fondos. Esa es la esencia del lawfare, la guerra legal. Si en 2 años deciden iniciar operaciones contra un país báltico, la justificación no será un ataque repentino de la nada. Dirán que se están defendiendo de lo de marzo. Dirán, oye, estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa ante las agresiones que ya documentamos hace tiempo. Normalizan que la región ya es un escenario bélico activo. Madre mía. Y claro, esa idea de expandir el escenario bélico nos lleva directamente al segundo punto de nuestro análisis de hoy. La lista. La lista. Si la historia de los drones establece la justificación teórica, esta escalada necesita objetivos físicos. Y aquí la narrativa da un salto geográfico que a mí me dejó perplejo. Es que el salto es monumental. Según los documentos, a raíz de una decisión tomada por líderes europeos el 26 de marzo de 2026 para potenciar el suministro de drones a Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso publica una lista de objetivos militares legítimos. Y la naturaleza de esta lista, ojo, cambia las reglas del juego que Europa había asumido hasta ahora. Totalmente. Porque no hablamos de bases militares en la frontera. La lista incluye a 21 empresas fabricantes de componentes para drones ubicadas en 12 países diferentes. Países europeos en su mayoría. Sí. Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Italia. Incluso España. Hay fabricantes de tecnología en la península ibérica catalogados oficialmente como objetivos militares. Y además incluyen a naciones con posiciones geopolíticas hiperdelicadas, como Turquía. Es que ahí hay un salto lógico enorme. El propio reporte de Cult subraya las incongruencias. Por ejemplo, faltan grandes corporaciones europeas que producen drones abiertamente, pero incluyen a empresas más pequeñas en España o Alemania. Sí, es una selección un tanto peculiar. Y a ver, bombardear una fábrica en territorio de la OTAN significa activar el artículo 5. Eso es la Tercera Guerra Mundial mañana por la mañana. Directamente. Y lo de Turquía es jugar con fuego, porque Turquía controla el acceso al Mar Negro por el Bósforo y tiene lazos comerciales vitales con Moscú. Me cuesta muchísimo creer que vayan a enviar misiles de crucero contra estas fábricas. Sería un suicidio. Claro. Y esa incredulidad tuya es totalmente lógica si pensamos en términos de guerra convencional. Lanzar un misil a una planta en España es impensable bajo el prisma actual. Impensable, sí. Pero el análisis de los expertos de Cult apunta a otra metodología. Esta no es una lista de coordenadas para ataques aéreos.
es un catálogo de objetivos para el sabotaje, Sabotaje puro y duro. el núcleo absoluto de la guerra híbrida. Para visualizarlo un poco, esto sería como, como intentar arruinar el negocio de un restaurante de la competencia. A ver, En lugar de entrar por la puerta y liarte a puñetazos con el chef en medio del salón, vas y cortas el suministro eléctrico desde un callejón exterior. claro. O provocas una fuga de agua en el almacén por la noche. El restaurante deja de funcionar, pero nadie te ha visto lanzar un solo golpe, ni pueden demostrar que has sido tú. Una analogía súper precisa. La guerra híbrida ataca los cimientos sin cruzar la línea roja de la confrontación militar abierta. La famosa negación plausible, ¿no? Eso es. Y en este contexto, el sabotaje adopta formas muy específicas. Puede ser un incendio aparentemente accidental en un centro logístico en Polonia. Que ya hemos visto cosas raras últimamente. Exacto. O un ciberataque sofisticadísimo que corrompe el software de una planta en España, paralizando la producción semanas. O ataques a cadenas de suministro en el Reino Unido. Ya. Pero, ¿qué consiguen a gran escala saboteando una planta en España? La producción mundial es gigante. Un par de fábricas paralizadas no detienen la guerra. Porque el objetivo real no es detener la cadena de suministro física. El objetivo es socavar la voluntad política que la sostiene. Ah, la presión ciudadana. Exacto. Es una estrategia psicológica dirigida a la población civil europea. El mensaje del Kremlin es claro. Si los gobiernos europeos actúan como retaguardia de Ucrania, sus territorios dejan de ser zonas seguras. Buscan que la gente en Madrid, en Berlín, sienta que apoyar a Ucrania trae el peligro a la puerta de sus casas. Quieren que el miedo eleve el coste político. Si la población teme por su seguridad laboral o física por estos sabotajes encubiertos, van a presionar a sus políticos para que detengan la ayuda. Claro, forzar a Ucrania a negociar porque Europa se asusta. Es la manipulación del sistema democrático usando el miedo. Y meter a Turquía en la lista demuestra la agresividad de esto. Moscú está avisando de que nadie, por mucho equilibrio diplomático que tenga, está exento de represalias. Vale, lo voy pillando. Tenemos la excusa falsa de los drones para argumentar defensa propia y tenemos la lista de empresas para iniciar el sabotaje en Europa. Ese es el combo. Pero claro, las operaciones de sabotaje en suelo extranjero tienen un riesgo enorme. Si la inteligencia europea detecta y arresta estas redes de saboteadores, esa gente acaba en los tribunales occidentales. Y es justo aquí donde entra la tercera pieza del análisis, la más audaz de todas, yo creo. La ley de la Duma, ¿verdad? Sí. Rusia busca proteger a toda esta red con un nuevo marco legal, pero un marco legal que opera fuera de sus fronteras. Utilizan su legislación nacional como un arma para fracturar el orden jurídico internacional. Vamos a desglosar esto porque tiene tela. Según el reporte, la Duma rusa aprueba en primera lectura un proyecto de ley, preparado por el propio Ministerio de Defensa, que da a Putin el derecho a usar las Fuerzas Armadas en el extranjero. Para proteger a ciudadanos rusos, dicen oficialmente. Sí, pero el matiz es cuándo se aplica. Permite la intervención si un ruso es arrestado o perseguido por un tribunal extranjero o una asociación internacional. En las que Rusia no participe, claro. O sea, suena a extender un cheque en blanco brutal. Es como si un país legislara en su propio parlamento que puede mandar a los GEO o a un equipo de asalto a otro continente porque a un ciudadano suyo le han puesto una multa de tráfico internacional. Y argumentando simplemente que no reconocen a ese juez. Es una locura. La ruptura de la jurisdicción es total. Al analizar este texto, los analistas de Cult ven 3 vectores de acción. A ver, ¿cuál es el primero? El primero enlaza directo con el sabotaje que decíamos. Si las autoridades en los países bálticos, donde hay muchas minorías rusoparlantes, arrestan a individuos acusados de sabotaje, esta ley le da al Kremlin el argumento legal para decir: nuestros ciudadanos están siendo perseguidos por tribunales hostiles. Ah, claro. Nuestra Constitución nos obliga a rescatarlos militarmente. Eso es. Creas al saboteador, lo envías, esperas a que lo detengan y usas ese arresto como casus belli para intervenir. El ciclo se cierra. Perfecto para ellos. ¿Y el segundo vector? Está muy enfocado en la cúpula del Estado. Recordemos que hay una orden de arresto internacional contra Putin. De la Corte Penal Internacional, sí. Pues con esta ley, Rusia emite una amenaza global. Le dicen al mundo que si alguien intenta cumplir con esa orden judicial, ese acto será considerado un motivo legítimo para una declaración de guerra. Usar el poder militar como escudo personal. Si la justicia llama a tu puerta, la ley te ampara para pegarle un tiro a la puerta. Tal cual.
Y luego está el tercer vector, que me parece fascinante, que tiene que ver con los océanos y la economía. Lo de la flota fantasma. A ver, yo cuando leí esto, ¿cómo encaja una ley de protección ciudadana con un montón de barcos petroleros? Pues mira, para sortear las sanciones, Rusia ha creado una red masiva de buques que operan en una zona gris enorme. Sí, cambian de bandera, apagan el GPS, hacen trasbordos en alta mar para colar el petróleo. Esa es la famosa flota fantasma. Y claro, las instituciones occidentales llevan tiempo buscando mecanismos en el derecho marítimo para interceptar esos barcos y confiscar la carga. Porque violan los embargos internacionales. Pero ahí radica el problema. Si un tribunal emite una orden para decomisar un petrolero en aguas internacionales, Rusia pierde la carga. Claro, es un golpe económico brutal. Pero con esta nueva ley, la narrativa cambia drásticamente. Ahora, si la Guardia Costera de, digamos, un país europeo aborda un petrolero basándose en una orden judicial, el Kremlin lo cataloga como el secuestro ilegal de la tripulación rusa. Buah. Y entonces la ley justifica enviar a la Armada para rescatar el barco. Exactamente. Convierte un intento de aplicar una sanción económica civil en un enfrentamiento militar directo. O sea, están militarizando el derecho civil y el derecho marítimo. Utilizan su sistema legislativo para desmantelar la validez del derecho internacional. Es un ataque frontal a las instituciones. Cuando la ley suprema de una potencia establece que los tribunales internacionales son objetivos militares, la justicia global pierde su poder disuasorio. Pues, reuniendo todos los elementos de este análisis, la estrategia que emerge da bastante vértigo. Se desarrolla en 3 frentes sincronizados. Repasemos. 1. Se construye una coartada ficticia en el espacio aéreo báltico para invocar la autodefensa en la ONU. 2. Se traza un mapa de objetivos para el sabotaje en empresas de toda Europa, trasladando la presión psicológica a los civiles. Y 3. Se levanta esa arquitectura legislativa que blinda estas acciones, justificando cualquier invasión bajo el pretexto de rescatar a sus ciudadanos de jueces extranjeros. Esto evidencia que la definición tradicional de guerra se ha quedado, obsoleta. Totalmente superada. La guerra híbrida busca paralizar Europa mediante la incertidumbre. Convierte una fábrica en España en una trinchera y una orden judicial en un detonante naval. Ese tablero geopolítico donde las reglas estaban claras parece que ha desaparecido. La ambigüedad es ahora el arma principal. Sin duda. Y tras analizar esto, a mí me queda una gran incógnita para quienes nos escuchan. Si una potencia consolida en sus leyes que un mandato internacional justifica enviar al ejército, ¿estamos ante el final del derecho internacional como herramienta de disuasión? ¿Es una posibilidad? O por otro lado, todo este andamiaje híbrido es simplemente el mayor farol de un Estado que proyecta terror asimétrico porque en el fondo carece de la fuerza convencional para doblegar a todo un continente. Es una pregunta muy profunda sobre la eficacia de nuestras instituciones. Una pregunta que dejamos abierta para la reflexión. Y hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy.